Bueno, buenos días, tardes o noches, tengas según sea el momento en el que estás escuchando este audio. Hace mucho ya que me veo en la necesidad de generar un archivo de audio y subirlo contando algunas de mis experiencias personales que tuve, en la investigación del tema OVNI. Si bien no soy un investigador de campo, tuve mis experiencias de primera mano, generando y haciendo vigilias nocturnas, sobre todo, vigilias del cielo. Y bueno, hay algunas experiencias que pude grabar, captar en video, pero la gran mayoría no pude ni siquiera dar aviso a personas que tenía a mi alrededor. Esta experiencia que voy a contar ahora es una experiencia de esas que no tuve la oportunidad de poder grabar, pero que sin embargo tuve el honor de compartir con una persona allegada. Bueno, voy a pasar a leer el texto. Espero que sepan disculpar si mi tiempo de lectura no es el correcto. Sinceramente hace mucho tiempo que no hago una cosa de estas. Dice así: por razones de seguridad, pero sobre todo por protección de la burla y la difamación a la que históricamente se somete a los testigos de eventos anómalos, me veo en la obligación de omitir cualquier tipo de dato de índole personal, exceptuando que soy hombre y argentino. El siguiente relato constituye una de las múltiples experiencias de primera mano que ha tenido como investigador y curioso del tema OVNI la persona que escribió este texto. Es altamente inusual escuchar que un investigador cuenta sus vivencias de primera mano, no solamente porque el investigador debe evitar involucrarse y convertirse en objeto de estudio, sino porque suele suceder que los que meten la nariz en donde no deben y salen a contarlo suelen tener inconvenientes no muy agradables. Por tanto, suele haber entre quienes investigan un alto grado de secretismo en cuanto a anécdotas de carácter personal. Aclarado lo anterior, puedo acercarte algunos datos previos al relato que facilitan el camino y hacen a un mejor entendimiento de la experiencia. Cada persona a la que en algún momento de la vida se le presenta algún interés profundo por un tema determinado, inexorablemente terminará por polarizarse fundiéndose con sus persistentes deseos de respuestas, sumergiéndose en sus indagaciones por largos periodos, sin dar señales de vida al mundo exterior, haciendo que el tiempo y la mal llamada suerte corran a favor de su cometido. Esta precisamente fue mi situación al momento de experimentar la siguiente experiencia. Me encontraba en plena etapa de búsqueda y experimentación personal abocada al fenómeno OVNI. Particularmente, estaba más interesado en la parte práctica y vivencial que en la teoría, siendo esta última la parte a la que ya hacía varios años me había dedicado de lleno. Sabía a la perfección que todo mundillo se cuidaba de ser percibido abiertamente y se escondía metódicamente entre la simulación característica
y la inconsciencia de las masas, pero necesitaba tener confirmaciones o, como bien expresé al principio, experiencias de primera mano, para poder sellar en mi interior con el debido peso de la certeza mis afirmaciones. Para ello, me había abocado a la tarea de efectuar lo que en la jerga se denominan como vigilias ufológicas, que constan en pasar una cantidad determinada de tiempo en un punto fijo observando y prestando atención a los sucesos que acontecen en el firmamento. Al principio lo hacía observando a simple vista, luego de un tiempo me pude comprar unos binoculares. Más adelante, con mucho esfuerzo, pude comprarme equipamiento nocturno fílmico adecuado para este cometido. Así estuve un tiempo largo, para ser más concreto, varios años de mi vida, a partir del año 2010 en adelante, año en el que tuve varios encuentros cara a cara con lo desconocido, pero que en este momento no vienen al caso. Pasaron los días de vigilia, los meses, y así es como concluyó todo un año. Al año siguiente fue de igual manera. Corrieron los días, los meses, uno tras otro, subiendo a la terraza de mi domicilio, liberando la mente de los problemas cotidianos y prestando metódica atención al cielo nocturno. Y aquí es en donde daremos comienzo al relato en sí. Entre tanto y tanto, noviembre de 2011 había llegado. Luego de un duro invierno de vigilias que me había calado los huesos y de una primavera también cargada de múltiples vigilias nocturnas en las que poco pude ver, llegó el tan ansiado momento preciso. Una de esas últimas noches de primavera le pedí a un amigo que me hiciera compañía, al menos por un par de horas, ya que llega un momento en el que efectuar vigilias por horas y horas en absoluta soledad, días y días, sinceramente resulta muy poco ameno. Si mal no recuerdo, era un viernes o quizás un sábado. No sé bien cuál de los 2 días, pero sé que fue un fin de semana, ya que recuerdo escuchar la bulla de las calles microcéntricas. Recuerdo que antes de subir a la terraza del edificio en donde vivo, decidimos ir a comprar una gaseosa para acompañar las conferencias que yo dictaba gratuitamente a mi amigo sobre estos temas. Lógicamente lo digo a modo de chiste. Las llamó conferencias porque la mayor parte del tiempo era yo el único que hablaba, dando explicaciones y conjeturas sin que a mi amigo preguntara mucho. Pero él hacía su parte. Él tenía en claro que estaba cumpliendo su rol a la perfección, prestando su oído y su invaluable presencia. Emprendimos una vigilia contemplando el panorama que se encontraba a espaldas del prójimo. De esa manera, mi amigo que estaba parado frente a mí miraba al cielo para el lado en el que yo me encontraba, que sería la zona oeste de la capital federal. Había transcurrido una hora de observar sin mayor suceso y charlar sobre casuísticas del tema y otras varias anécdotas de la vida cotidiana. De pronto, por alguna razón, se me ocurrió fijar mi vista en la zona que comprende una nubosidad sobre el río de la Plata frente a mí, mirando al cielo de la zona de Puerto Madero. Como dije, había cielo nublado, pero parcialmente, o sea, había sectores del mismo totalmente límpidos y otros con grandes nubes. Entre palabra y palabra, fijo mi vista en un sector de la parte sobre el río que no estaba nublado. Claro está, se veían las estrellas y en menor medida la profundidad del espacio, lugar en donde, por lógica, si esa noche se tuviera que dar algún suceso o fenómeno anómalo, habría muchas más posibilidades de encontrarlo que sobre las nubes. Generalmente se suele pensar que la nubosidad estorba a la hora de hacer vigilias buscando anomalías celestes, pues en este caso no iba a ser de tal modo. Con la cabeza pendiente de la charla y la mirada puesta en automático en dicho sitio, de repente, por el rabillo del ojo, diviso algo que aparece sobre las nubes rápidamente. Algo que viene del sector del cielo que estaba despejado, pero que por alguna extraña razón en ese sector despejado jamás fue visto. Cuando, por así decirlo, me salgo de mi estado de autómata de vigilia, enseguida pauso mi charla y enfoco mi atención sobre ese algo que iba pasando frente a mí. Me percato de que lo que venía no era un objeto sólido o material, pero tampoco era una luz. Para dar una descripción rápida, se asemejaba a una sombra que venía planeando de izquierda a derecha, más precisamente desde el norte hacia el sur, siempre sobre el río, como en anteposición a un gran banco de nubosidad. Es entonces allí que logro salirme del estado de asombro y abstracción que me dominó en aquel instante y recuerdo que no estoy solo allí parado. No dudé ni un segundo más y le dije a mi compañero que inmediatamente se diera vuelta y mirase hacia el sector que ya mismo le estaba señalando. Al ver él mi cara de asombro, se dio cuenta
de que algo raro estaba aconteciendo y se dio vuelta rápidamente. Y es allí cuando por propia cuenta logra divisar en el objeto los últimos 3 o 4 segundos de su apreciación posible antes de que desaparezca nuevamente. Cuando pudo hacer contacto visual entró casi en pánico, y realmente no fue para menos. Sorprendido exclamó: «No, ¿qué es eso? ¿Qué carajo es eso? Boludo, ¿qué mierda es eso?». A medida que fue pronunciando cada una de estas preguntas, fue subiendo el tono y visiblemente su estado de nervios fue en ascenso al punto de agarrarse la cabeza, casi superado en su totalidad por la situación. A lo que solo me salió contestarle en forma muy aliviada y un tanto irónica, si ahora podría comprender por qué me pasaba tantas horas de vigilia y perdía el tiempo de mi vida, entre comillas, en una terraza tomando frío. Aquel objeto que habíamos podido apreciar, por un tiempo máximo de 10 a 12 segundos, y que como bien dije a primeras parecía una sombra, tenía la forma perfecta de una V corta o boomerang, o ala delta, de aproximadamente 140 grados de apertura, que planeaba consecuentemente con su bisectriz como punta, sin emitir ningún sonido, absolutamente nada. El motivo por el cual puedo contar todos estos detalles es gracias a que su paso fue de costado, calculo más o menos a unos 55 grados. Por tanto, lo que vi era su parte superior. Su tamaño, según lo que pude calcular gracias a que un avión pasó algunos minutos después por un punto aparentemente cercano al cual acababa de desaparecer el objeto, se calcularía entre 10 o 12 veces el tamaño de un avión comercial, lo que se traduce al menos como 250 metros entre punta y punta de ala. Y me animaría a afirmar que su tamaño era aún mayor, ya que lo aquí expuesto es únicamente un cálculo a ojo a distancia. Jamás en toda mi vida imaginé ver semejante escena, como quien ve la nave imperial de la película Star Wars en el cine, solo que aquí lejos estábamos de la diversión y el pochoclo, pues si bien fue muy excitante el momento, claramente trajo consigo muchas preguntas y la consiguiente toma de conciencia de que muy posiblemente no poseemos como especie las capacidades de crear tal aparato. Y eso que todavía no pasé a destacar el dato más importante e impactante del avistaje. Dicho aparato, además de ser tremendamente grande y silencioso, solo se destacó como un contorno, el cual solo se pudo apreciar durante su paso en anteposición al banco de nubes de un color marroncito claro, casi blanquecino, iluminadas a causa de la relativa cercanía con la ciudad y sus miles de luminarias. Este boomerang gigante pasó volando de izquierda a derecha desde un sector despejado del cielo. Cabe destacar que en dicho sector despejado jamás se pudo apreciar absolutamente nada. Su contorno solo se pudo ver frente a las nubes. Dada mi experiencia y conocimiento de las rutas aéreas de la zona, podría afirmar que aquel aparato pasó a una distancia de unos 8 a 10 kilómetros y su tamaño, forma y características de vuelo nos causó espontáneamente terror. Lo vimos planear silenciosamente en una traza recta en ascenso a 5 grados de elevación por un periodo de 6 a 7 segundos, luego ascendió bruscamente y dobló hacia el sureste, quedando en un ángulo de ascenso de 50 grados por unos segundos, sin variar o disminuir la velocidad, hasta que la ausencia de nubosidad impidió que el mismo pudiera seguir siendo divisado. Claramente se dirigió al espacio sin el menor problema de fuerza G. Una vez finalizadas las zonas de nubes, el objeto se invisibilizó del todo nuevamente. Por más que forcé la vista y puse toda mi atención, fue absolutamente imposible poder captar nuevamente, aunque sea el más mínimo indicio de su presencia en el cielo despejado. No vaya en ningún momento a pensar usted que el término invisibilizar no es el adecuado, porque de solo ver la choqueante escena cualquiera podría sacar aquella conclusión sin profundizar demasiado. Este aparato tenía un sistema de camuflaje que parecía ser muy efectivo. No hay ojo entrenado que valga. A cielo abierto el artefacto no existía, se los aseguro. Si no hubieran estado allí las nubes, hubiese sido una noche muy aburrida. El único motivo por el cual pudimos divisarlo y ganarle a tan hábil sistema de camuflaje fue que la nave, en su vuelo, pasó delante de las nubes, del lado de la ciudad y las luces. Por tanto, el sistema de invisibilidad
quedó levemente en desventaja frente a esta situación. Iluminado desde la ciudad y con las nubes actuando de fondo, se hizo momentáneamente visible como una sombra 1 o 2 tonos más oscuros que el tono de la nubosidad. Para una mayor comprensión del avistaje no me queda otra que caer en la obvia comparación con la película conocida por todos los amantes de la ciencia ficción, que se muestra como claro ejemplo aplicable a lo acontecido. Si usted tuvo la oportunidad de ver la película Depredador y recuerda el sistema que este ser empleaba para ocultarse y poder cometer sus actos sin ser percibido, entonces puede usted darse una idea exacta del sistema que tuvimos la suerte de poder percibir. Dicho sea de paso y apartándome por un momento del relato, me gustaría saber de dónde sacan los directores de cine ideas y conceptos tan precisos y puntuales para realizar sus proyectos de ciencia ficción. Claro, como la gran mayoría de la gente no tiene la suerte de poder vivir estas experiencias por cuenta propia, las películas pasan al olvido solo como ficción de entretenimiento, que quizás hagan eco en alguna mente un poco más despierta, que se haga las preguntas correctas, pero no mucho más que eso. Volviendo al relato y a las comparaciones, otro ejemplo, aunque un poco más básico, pero que perfectamente podría encajar, es el famoso avión de la Mujer Maravilla, que aunque sea un dibujo animado, el ejemplo está perfectamente encauzado a exponerlo avistado. Un avión que pretende pasar totalmente inadvertido valiéndose de una tecnología furtiva. Nosotros sabíamos que ahí había un objeto sólido, enorme, volando ante nuestras caras desdibujadas, y también nos dimos cuenta de que este objeto tenía un extraordinario nivel tecnológico, casi diría con seguridad desconocido, o quizás un término más preciso sería inalcanzado. El sistema era altamente efectivo. A modo de analogía, podríamos compararlo con los resultados de un experimento fácilmente realizable sumergiendo un trozo de vidrio en una bañera llena de agua. Casi con seguridad, a primera vista, no se lograría divisar el objeto sólido, a menos que uno sepa con antelación que se encuentra allí. Es la mente la que luego de una vista preliminar con ligereza y descuido dictará que solo hay agua. Pero prestando atención y con un poco de suerte, se puede evitar y divisar el engaño. Uno percibe una forma que escasamente varía del resto del contenido de la bañera. En este caso nosotros pudimos captarlo rápidamente debido a su velocidad y su paso rapaz y tamaño descomunal. Por el poco tiempo que duró la secuencia, yo diría que iba a una velocidad cercana a Mach 1 o quizás más, unos 1200 km por hora. ¿Qué aeronave tenemos los seres humanos que reúna todas esas capacidades? 250 metros de diámetro o más, 1200 km por hora o más, sin sonido alguno y prácticamente invisible. A mi forma de parecer, se transcribe como un rotundo no es nuestro. De más está decir que luego de aquello mi amigo y yo nos miramos sin saber qué decir, y reinó la incertidumbre por un largo rato hasta que nos venció el cansancio y la ausencia de posibles respuestas. Peor aún, lo que nos dejó es una sensación de ausencia de planteos. Hasta aquí el relato tan fugaz, pero a la vez tan rotundo de este avistaje. Esta es una especie de chapa que uno se gana por perder el tiempo en una terraza. Por otro lado, este objeto quiso pasar totalmente inadvertido y tuvimos la suerte enorme de poder captarlo. ¿O no es así? O por el contrario, se prestó al juego de ser observado sabiendo con exactitud que no poseíamos los elementos necesarios para documentarlo. Esa es una pregunta que me hice por mucho tiempo y que al día de hoy, sapiente de un gran grado de inteligencia, insondable, existente y actuante, no puedo contestarme. Bueno, hasta aquí la lectura del relato. La verdad, sinceramente, a veces uno cuando lee no puede expresar debidamente las emociones, y la verdad es que por ahí el relato cae un poco en monótono. Sinceramente, este avistaje fue tremendo, fue algo que nunca hubiese esperado ver, aunque yo ya sabía
de que existía la posibilidad de que naves de ese tamaño existan, porque como dije, venía estudiando el tema hace muchos años y ya estaba en pleno conocimiento de, por ejemplo, de las luces de Phoenix, en donde se vio un boomerang también muy grande que cubría prácticamente la ciudad, pero que tenía unas luces y se vio de distinta manera. Sinceramente, una cosa es leer una nota o ver una película, y otra muy, pero muy diferente es ver este tipo de naves de primera mano. La verdad es que nos impactó muchísimo. A mi amigo, bueno, como no está dedicado a este tema a pleno, no le interesa mucho. eh, al tiempo se olvidó. A mí, sinceramente, yo recuerdo el momento con mucha fuerza y bueno, cada vez que lo recuerdo me sigue generando como un estado de, no de angustia, pero sí me exalta. Es una cosa muy fuerte ver un objeto tan grande a tanta velocidad y que encima, bueno, sea prácticamente invisible. Bueno, a continuación quería leer dos pequeños relatos muy diminutos de una página llamada ufosnb.com, que son las siglas de Northwest. ufosnorthwest.com sería, que es una página para denunciar y reportar ovnis del noroeste de Estados Unidos, en las que figuran dos muy breves reseñas sobre avistajes del mismo objeto en las mismas circunstancias y con la misma tecnología furtiva. Bueno, una de las descripciones dice: mi esposa y yo divisamos el mismo objeto en forma de V corta, volando bajo y lento. No había ningún sonido que provenga de este artefacto. Era transparente, pero mirando, haciendo como una vista fina, se podían ver el contorno, las líneas del contorno. Fue una experiencia muy emocionante. Esto fue en Bakersfield, California, el 9 de agosto de 2017. Eso es un pequeño relato. Ahora voy a ir al otro. Dice: hola, mi nombre es... nombre baneado. Tuve un avistaje de una nave en forma de V corta el 20 de abril de 2010 a las 19:55 pm y de vuelta la última noche, 28 de marzo de 2012 a las 19:05. La nave lucía transparente, no tenía luces y no hacía sonido. La primera y la segunda vez que pude verlas, cómo se movían, la primera y segunda vez pude ver cómo se movían por entre las nubes, casi como vapor viniendo de ellas. Lo que a mí me sorprende muchísimo de este relato es que prácticamente está contando lo mismo que yo. O sea, es alguien que, bueno, que está por ahí en la otra punta del globo, pero exactamente lo mismo. Y este avistaje es de Johannesburgo, Sudáfrica. Y bueno, tiene como reseña una pequeña foto, digamos, no real, sino hecha con un programa, que yo la voy a estar adjuntando y la van a poder ver en la imagen del video, a modo de reseña de una especie de boomerang o de corta sobre un cielo muy oscuro. Bueno, hasta aquí la experiencia y los datos para
para agregar, ¿no? Para acercarles a ustedes y que vean que estas cosas, aunque parezcan situaciones de película, de pochoclo y de un rato de esparcimiento, son cosas extremadamente serias, reales, con las que se puede topar cualquier persona que, bueno, que esté decidida o que tenga ganas de perder algún tiempo de su vida dedicándolo a la observación del cielo, porque pasan muchísimas cosas. Esto es solamente un pequeño regalillo que hago de las muchísimas experiencias que tuve eh, en diferentes lugares, en diferentes momentos del día, en diferentes momentos de mi vida, observando el cielo. Hay muchas cosas pasando prácticamente todos los días, muy diferentes, y ninguna de ellas es menos interesante que otras. Bueno, el que quiera comentar puede hacerlo, el que quiera preguntar también puede hacerlo, voy a estar respondiendo. Mi canal no es un canal conocido, sinceramente no tengo pensado monetizarlo ni mucho menos, tiene poca llegada. Y las pocas experiencias que voy subiendo y las cosas personales que subo son reales. Yo doy fe de que por lo menos si ustedes por ahí no saben cuáles de los videos que hay son míos y cuáles no, algunos se dará cuenta. Mis experiencias son reales. Yo prefiero ver las cosas de esa manera. Si no tengo una vida alocada y alegre, no todos los días, nadie tiene una vida que todos los días y en todo momento sea alocada y alegre. Entonces a mí no soy el tipo de persona que le guste fingir y menos sacar plata de este tipo de cosas. Soy una persona que se lo toma muy en serio, y si por un periodo de 10 años no tiene ninguna circunstancia o algo relevante que contar, no lo cuenta y se acabó. Por eso, bueno, te lo comento para que veas que si no hay nada que mostrar, este canal no sube cosas. No tiene un contenido basado en el divertimento ni en el jolgorio. Son experiencias serias y de alguien que, bueno, que realmente que se dedicó mucho tiempo y que tiene ganas de compartirlas porque ve que está en un momento en que puede hacerlas, aunque puede hacerlo, y viene al caso, sinceramente. En estos tiempos que estamos viviendo, en donde se están empezando a saber y están empezando a salir a la luz muchas cosas que estuvieron guardadas por mucho tiempo. Y te puedo asegurar que hay mucha gente que vivió y que calla experiencias muy fuertes y avistajes muy fuertes también, bueno, por temor o por temor a represalias, o por ahí por vergüenza, y lamentablemente por el factor condena social, ¿no? Sobre todo. Estaría bueno que en algún momento podamos crecer y podamos superar la etapa de niño adulto en la que estamos transcurriendo la humanidad. No todo el mundo. Yo sé que hay personas con las que uno puede hablar ciertas cosas y te las van a saber entender o te van a prestar oído. Hay otras personas que inclusive, bueno, han vivido cosas mucho más fuertes, pero lamentablemente hay mucha gente bueno, que miente, que se muestra, inclusive hay gente que se muestra todos los días como realmente no es. Hay gente que le gusta burlarse bueno, parodiar, y lamentablemente terminan por acción u omisión haciendo que
mucha gente que tiene cosas muy importantes e interesantes para contar terminen callándose, terminen sin poder compartir. O sea, realmente espero que en algún momento podamos crecer como sociedad. Pero bueno, ese es otro tema. Agradezco tu tiempo y si tenés ganas de comentar algo, estaré respondiendo. Gracias.